alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por este tiempo que estamos juntos. En tu nombre, Señor. Queremos pedirte, Padre, que vengas, Señor, te manifiestes a través de este estudio, Señor, a través de la meditación de tu palabra, Padre. Te ruego, Padre, que hables a través de mí, Señor, que cubra mis errores, Padre, que tu Espíritu Santo fluya con libertad, con poder, Señor, con contundencia, sembrando tu palabra, Señor, en nuestros corazones y produciendo de nosotros el fruto que tú deseas, Señor, de nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Ok, sigamos con el tema matrimonio no manicomio y vamos a ver hoy el tema de la autoridad. Sí, hoy vamos a ver el tema de la autoridad en cuestión del matrimonio y hay mucho de qué hablar al respecto. Sí, y tratamos este tema de autoridad en el taller de autoridad, precisamente el que lleva ese nombre. Y ahí son 14 sesiones del tema de autoridad, donde vemos y desglosamos a detalle eso. Los que lo tomaron la primera vez, la primera generación del discipulado, los invito a que lo tomen otra vez. Lo hicimos ahora sí súper rechoncho el material. Tiene mucha información y analizamos a detalle todo el tema de la autoridad. Cómo se manifiesta, qué significa eso para nuestras libertades, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy queremos ver el tema de la autoridad con respecto al matrimonio, ¿sí? Pero antes de ver este tema de autoridad con respecto al matrimonio, tenemos que ver o entender cuál es el propósito de la autoridad, ¿sí? Dios le dio la autoridad al ser humano y le dio dominio sobre la tierra. ¿Para qué? Sí, la Biblia nos enseña que le dio autoridad o le dio dominio sobre la tierra para producir un bien, un servicio, ¿sí? La versión completa de la definición de autoridad es el dominio de los recursos de la tierra para producir bienes o servicios al prójimo de forma limitada y como una expresión de amor al prójimo y a Dios, ¿sí? La autoridad que Dios le dio, la autoridad de dominar sobre la tierra, es sobre los recursos de la tierra, ¿sí? Y lo habíamos comentado en el tema de la autoridad, es para desarrollar los potenciales de la tierra. Sí, Dios le puso a Adán y Eva en el Edén, dice la Biblia, dice para que la cultivara para que la cuidara y la cultivara. Ese es Génesis 2:15. En Génesis 1:28 menciona la Biblia que Dios le dio autoridad al hombre diciéndole: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí le dio, el asunto es dominar. Sí, es el punto clave aquí. Que le dio Dios autoridad, le dio autoridad para controlar, administrar los recursos de la tierra. Esto es muy importante, ¿sí? Pero dentro de esto, de hecho, eso lo enfatiza Salmos 8, del 4 al 8, cuando dice el salmista: ¿quién es el hombre para que tengas de memoria? ¿Quién es el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tu mano. Todo lo pusiste bajo sus pies. Ovejas, bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves del cielo, las peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. ¿Sí? Y este trabajo de administrar los recursos es algo que Dios le dio sobre la tierra. Somos los señores de la tierra. Pero esta tarea de dominar los recursos de la tierra excluye a una persona, excluye, dentro de la lista que nos dio autoridad, excluye a alguien. Y ese ser humano. Dios no le dio al ser humano para dominar a su prójimo. La autoridad que Dios le dio al hombre es para producir un bien, un servicio. Sí. Dios le dio autoridad al hombre para que use los recursos de la tierra, sus dones, sus habilidades, para el servicio del prójimo, no para el dominio del prójimo. Entonces cuando pensamos en el tema de autoridad, no es para controlar a otras personas, sino es para servir a otras personas. De hecho, cuando abordaron los discípulos a Jesús, le dijeron, ¿se acuerdan que mandaron a Santiago y Juan a su mamá para que pidiera ahí la repartición de puestos en el reino? Dijo que querían que sentara Juan y Santiago en uno a la derecha y otro a la izquierda. ¿Sí? Y Jesús, sí, bien vivos. Y no solamente vivos, obviamente todos los discípulos pusieron el grito en el cielo. No por lo que pidieron, sino porque les ganaron a los demás. Estaban pensando todos los mismos, obviamente. ¿Sí? Y Jesús les dice algo muy interesante. Le dice, los que son tenidos por gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas. Y sus grandes ejercen sobre ellas potestad. Está hablando de que dominan a las personas. ¿Sí?
Se enseñorean de las personas. Lo dice Jesús, pero no será así entre vosotros, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que de vosotros quiera ser primero será siervo de todos, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate para muchos. Por eso también nos dice en Lucas 22, 27 que el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? Porque el Señor cambia el paradigma aquí y nos enseña que el propósito original de la autoridad no es para dominar a otras personas, no es para controlar a otras personas, sino para servir a otras personas. Entonces, cuando tú recibes autoridad, la pregunta es, ¿para qué servicio? ¿O para qué? Para producir qué beneficio se me ha sido dada. No es para controlar, no es para dominar. Sí, entonces la autoridad está limitada a dicho servicio que provees, que lo que implica controlar las actividades, recursos, espacios y tiempo necesarios para producir dicho servicio. Y ese servicio, Dios lo puso, ese dominio nos lo dio para poder ejercer ese servicio como una muestra de amor al prójimo y muestra amor a Dios. Como dice 1 Corintios 13, 2. Sin amor, que dice, nada soy, si no tengo amor. Sí, y luego Jesús dijo en Juan 13:35 que en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos por los otros. Sí. Dios nos enseña que este servicio debe ser una expresión de amor al prójimo y amor al prójimo y a Dios. ¿Sí? Y esta autoridad que el Señor nos da es global, nos da autoridad sobre todo. No, está limitada a las áreas de talento o servicio que nos ha dado. Es una autoridad limitada, no somos o no gobernamos sobre todo, ¿sí? Dice la Biblia que solamente hay un Señor sobre todo y todos los demás tienen una autoridad limitada. ¿Quién es el único que tiene autoridad sobre todo? Jesús. Sí, Jesús dijo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y a nosotros se nos da solamente una parte, ¿sí? Dice Efesios 1, 20 al 23 que a Jesús, que Dios sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Sí. Entonces, la autoridad, la única persona que tiene autoridad sobre todo es Jesús. Sí. Y cuando Dios da autoridad, da poder para que lleves a cabo esa tarea o esa función. Siempre va a eso. Cuando Dios te da autoridad, te da poder. Porque si no tienes poder, obviamente es que no te ha dado autoridad. Por eso, y cuando hablo de poder, estoy hablando de tiempo, habilidad, capacidad, recursos. Nada más imagínate, si Jesús se le ha dado toda la autoridad, significa que se le ha dado también, ¿qué? Todo el poder. Por eso en la Biblia Él es el Todopoderoso. Dice Apocalipsis 1 del 7 al 9 que yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Sí. Por eso también en Apocalipsis 5:13 se dice que el que está sentado en el trono y el Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Sí. En cambio, a nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, ¿sí? Se nos da solamente una parte de dicho poder para que podamos ejercer los dones, talentos o los ministerios que Dios nos ha dado, ¿sí? Por eso dice 1 Pedro 4:11 que si alguno ministre conforme al poder que Dios da. O también en 1 Corintios 12, del 4 al 6, dice que Jesús, dice la Biblia que hay diversidad de dones, de ministerios, operaciones, ¿sí? Y dice... pero el Espíritu es el mismo, el Espíritu es el que reparte todo eso. ¿Sí? Dice la Biblia en 1 Corintios 2, del 7 al 11, que a cada uno se le ha dado la manifestación del Espíritu para provecho, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Fíjate que esa habilidad, ese servicio, ese ministerio, el Espíritu Santo es el que te lo reparte y se te reparte conforme a la voluntad del Espíritu Santo. Por eso dice 1 Corintios 12, del 29 al 30, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Son todos maestros? ¿Hacen todos milagros? Y la respuesta es no. ¿Por qué? Porque tienes un poder limitado. Tu función está limitada a ciertas áreas de servicio, ciertas áreas de talento dentro del cuerpo de Cristo. ¿Sí? A unos, la Biblia te pone, por ejemplo, que a David se elogía como rey, a otros se les elogía como sacerdote, a otros para hacer diseños, inventar toda la cuestión artesanal en el templo, a otros para predicar buenas nuevas, etc. Sí, de hecho, los roles de las diferentes áreas de servicio sobre las que se te ha dado autoridad son las áreas donde Dios te ha dado ese poder. ¿Sí? Aunque puede ser variado, siempre es limitado. Y es una autoridad que Dios te da para cada área. ¿Sí? Entonces, esta es la cuestión de autoridad. Dios te da autoridad y es para que sirvas al prójimo. Dominio sobre los recursos de la tierra. Material, animalitos y todo lo que Dios te da, tu tiempo, tu vida, para producir un bien, un beneficio. Entonces, cuando te dice que tienes autoridad, ya que aclaramos el asunto, no es para dominar al prójimo. Cuando decimos que, por ejemplo, el esposo tiene autoridad sobre la esposa,
No estamos hablando que es para dominar, es para proveer servicio. ¿Sale? Y es aquí donde es para hacer amor y a través de producir un bien, un servicio al prójimo. ¿Sí? Y está limitada a tus áreas de talento y servicio, porque solamente odio en Dios. Ok. Y es aquí donde entra la divina separación. ¿Sí? La Biblia dice en Génesis 2:24, dice lo siguiente: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este pasaje, chicos, te enseña muchas cosas, y vamos a analizar esto, pero te enseña una divina separación, ¿sí? Te enseña una divina separación, te enseña que vas a dejar a tu padre y tu madre para unirte a tu mujer, pero también te enseña la mayoría de edad, ¿sí? Porque te imaginas a tu pequeño, así de 8 o 9 años, papi, la Biblia dice que tengo que dejar padre y madre para unirme a mi mujer. Imagínate que llega tu hijo así con eso, que llega Pato, por ejemplo, así con eso. ¿Qué haces? ¿Qué dices? Cállese, huerquito. Póngase a trabajar, póngase a estudiar primero. No, obviamente, esta divina separación del que menciona en Génesis 2, del 2:24, no está hablando de que es en cualquier tiempo, está hablando de que se da cuando se da una mayoría de edad, ¿sí? Obviamente, si no, se podría malinterpretar la Biblia. Imagínate al niñito de 8 años ahí en primaria, que quiero casarme con mi novia de primaria, pues, ¿sí? Tienes que tener cierta edad, tener la madurez, la capacidad para desligarte de tus padres, ¿sí? Y nota que este pasaje de Génesis 2:24 dice que dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. No dice, le pedirá permiso a sus papás para irse a su casa. Fíjate, no dice, le pedirá, lo va a dejar. ¿Sí? No es como que, papi, oye, ¿me das permiso de casarme? No, va. Y eso nos lleva al tema de la autoridad de los padres. ¿Sí? Vimos que los papás, o que toda autoridad es para proveer un servicio. ¿Qué servicio es el que creen que otorgan los padres? Es algo que ya los que toman el taller de autoridad sí deben de conocer. Los padres, dice la Biblia, que los hijos deben someterse en todos sus padres. Y es cuando escuchas eso dices, bueno, parece que pues, prácticamente son sus esclavos, ¿sí? Entonces, los hijos tienen que someterse y obedecer a los papás en todo, ¿sí? Entonces ahí parece que es una excepción y que realmente la autoridad es para dominar a otra persona, ¿sí? Y la respuesta es no. ¿Sí? La autoridad de los padres sobre los hijos no es para dominar a tus hijos, tus hijos no se te fueron dados como esclavos, en pocas palabras. ¿Sí? La autoridad que ejercen los padres sobre los hijos es para proveerles un servicio. No es para que sus hijos sean sus súbditos y les sirvan al padre, como hay algunos que abusan de los padres en ese sentido, que les ponen padres holgazanes que no trabajan y ponen a sus hijos a mantenerlos. ¿Sí? Y andan sus hijos vendiendo de todo tipo en chicles y demás en la calle para mantenerse a los padres. No es para eso, sino que la autoridad es para proveer un servicio y el servicio es el servicio de tutor. Es decir, como los hijos no nacen con madurez, no nacen con conocimiento, ni con experiencia, ni dominio propio para tomar sus propias decisiones, los padres proveen el servicio de disciplinarlos y de tomar decisiones por ellos hasta que llegue el tiempo, una edad, un plazo en donde los hijos puedan tomar sus propias decisiones y valerse por sí mismos. ¿Sí? Servicio de tutor. Y es ahí donde dices, oye, entonces el servicio que proveen los papás es crucial, chicos, porque, seamos honestos, aquí somos puros adultos. ¿Te imaginas a un niño tomando sus propias decisiones? ¿Cómo le haría? Pésimo, ¿no? No se alimentaría bien, no haría la tarea, no haría la escuela. Si lo dejan hacer lo que quieren, sería fatal. Saldría toda esa pecaminosa todo lo que da. Y nosotros que tenemos experiencia y demás, lo que hacemos es que lo estamos domesticando, lo estamos educando. ¿Sí? Si no, se sale. La verdad. Damos el servicio de tutor y en ese servicio de tutor se te ha delegado al pequeño y tú eres el responsable del pequeño en todo esto. Obviamente, actualmente con todas las leyes de género y demás, se te está queriendo quitar esa autoridad que Dios
no el hombre, no el gobierno, le dio a los padres sobre los hijos. Le está diciendo, ¿sabes qué? Tú los debes educar aquí, así, o te empieza a condicionar la educación que tú les ofreces a ellos. Entonces, es el servicio de tutor. Y eso te indica una cosa, por su propia naturaleza, es de forma temporal. Sí. ¿Por qué temporal? Déjame explicarte. La autoridad ya vimos que es para proveer un servicio específico. Y mencionar que la autoridad de los padres sobre los hijos es de por vida. Si imagínate que te dijeran, ¿sabes qué? Los padres tienen autoridad sobre los hijos toda la vida de sus hijos. Te imaginas que te dijeran eso, o que te enseñaran eso. O, como en un caso, ¿sí? Nos tocó a nosotros una vez, a mi esposa y a mí, a un pastor que nos estaba enseñando eso en las prácticas prematrimoniales. ¿Sí? Estábamos tomando las prácticas prematrimoniales y nos dijeron, empezaron a tratar de explicarnos qué onda con el ritual matrimonial. ¿Sí? Y él nos empezaba a comentar acerca de que quería llevarnos por un proceso, por un recorrido acerca de todo el ritual del matrimonio, ¿sí? Para explicarnos cuál es la base o la sabiduría detrás de eso. Entonces comienza a preguntarnos, dice, ¿saben por qué el ritual comienza con la pregunta ¿quién entrega a la novia? Como que así te hacen la pregunta y yo, pues, ¿cómo que quién entrega a la novia? Dice, sí, ¿por qué se hace esa pregunta? Pues a lo mejor porque la novia no quiere llegar y se la tienen que entregar. No, sí. Dice, ¿por qué? Porque los solteros, él comentaba, los solteros están bajo la autoridad de los padres toda la vida, durante toda su vida mientras que permanezcan solteros. Me dicen eso y yo estaba, ¿cómo es eso? Imagínate que te enseñan eso. Suena piadoso, ¿no? Pues el sometimiento y demás es algo que la Biblia enseña. Pero no está regulado ese sometimiento. ¿Sí? Si dijéramos que la autoridad de los padres sobre los hijos es de por vida, si permanecen solteros, equivaldría a decir que hay un servicio que los padres proveen a los hijos de por vida. ¿Qué servicio se te ocurre a ti que los padres podrían proveer a los hijos de por vida? ¿Cuál sería? Sí. Porque si decimos la manutención, estaríamos diciendo que los hijos deben de vivir atenidos a sus padres, porque el día que se mantengan por sí mismos, dejan de estar bajo la autoridad de los padres. Y hay que crear hijos mantenidos para que puedan seguir estando bajo tu autoridad. ¿Tiene sentido eso? No. Sí. Digo, tenemos que decir eso. Si dijéramos que la autoridad es la de tutores, esto terminaría tan pronto el hijo alcance la edad adulta para tomar sus propias decisiones, cosa estipulada por la autoridad que Dios ha puesto en cada país, obviamente. En México son 18 años, en Estados Unidos 21 años, y así puede variar. En promedio 20, sí. Si dijéramos que la autoridad de tutor dura toda la vida, entonces significaría que debemos crear hijos dependientes, inmaduros e incapaces de tomar sus propias decisiones, porque el día que adquieren la madurez para tomar sus propias decisiones, terminaría la autoridad de ellos sobre sus hijos. El día que estos ya se me maduren, que empiece a tener, ya pues ya no me voy a necesitar, entonces tengo que hacerlo, mantenerlo tontito y maduro. ¿Sí? ¿Es eso lo que estamos tratando de decir? El mero sentido común, que a veces se nos nubla con tanta religiosidad, nos dice que la autoridad de los padres sobre los hijos no puede durar toda la vida, aunque no se casen. ¿Pero qué dice la Biblia al respecto, chicos? Sí. Al parecer la Biblia apoya bien esta noción. Sí. La Biblia enseña lo que se llama la mayoría de edad. Enseña que la autoridad de los padres sobre los hijos es por tiempo limitado. Hebreos, por ejemplo, 12, del 9 al 10, dice, después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, lo respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? Dice, en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo. ¿Qué te está diciendo esto? Que la autoridad de los padres para disciplinarte, la autoridad que tenían sobre ti era ¿por qué? Por un breve tiempo. Es un tiempo limitado. ¿Sí? Decía, nos disciplinaban por un breve tiempo como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien a fin de que participemos en su santidad. Gálatas 4.1 también lo corrobora. Dice, cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando fui hombre, dejé lo que era niño. Es decir, la autoridad de los padres es mientras que ahí seas niño. Hay un punto donde dejas de ser niño y eres adulto. De hecho, si dijéramos que
que la autoridad de los padres sobre los hijos es de forma permanente, mientras que estos permanezcan como solteros, significaría que Jesús estuvo sometido a la autoridad de su mamá. ¿Estamos conscientes? Entonces, si su mamá le decía, hijo, ven acá, tenía que someterse y obedecerla. ¿Cierto? Cierto. Según el caso, que viene en Marcos 3, de 20 y también del 31 al 34, dice, luego entró en una casa Jesús y de nuevo se aglomeró tanta gente que ni siquiera podía comer él y sus discípulos. Cuando se enteraron sus parientes, es decir, su mamá y sus hermanos, salieron a hacerse cargo de él porque decían, está fuera de sí. Fíjate, este tipo ya lo perdimos. Sí. Todos llegaron al lugar, dice, en eso llegaron la madre y los hermanos de Jesús. Se quedaron afuera y enviaron a alguien a llamarlo. Pues había mucha gente sentada alrededor de él. Mira, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan, le dijeron. ¿Y Jesús qué dijo? Sí, mi mamá me llama. Que ir. Chicos, aprendan obediencia. Voy a obedecer. ¿Dijo eso? ¡No! Dijo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Sí, preguntita, ¿no? Explicó Jesús. Luego echó una mirada a los que estaban sentados alrededor de él y añadió, aquí tienen a mi madre y mis hermanos. Cualquiera que hace la voluntad de Dios es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y dejó a su madre en la carne, esperando. Imagínate. ¿Te imaginas que tu hijo chiquito te hiciera esto? Que estás en la escuela y están jugando ahí en el parque y dice, oye, tu mamá te habla. Y el niño, ¿quién es mi madre? ¿Quién es? Los que juegan con Ven para acá, lo agarras de la oreja y le das su disciplina. Obviamente, sí. Pero Jesús sabía que la autoridad era por tiempo limitado. Él tenía la concesión para poder desobedecer o, mejor dicho, no hacer caso a eso. Sí. De hecho, en 1 Corintios 7, del 8 al 28, habla Pablo acerca de los solteros y las prerrogativas o las libertades que tienen los solteros. ¿Sí? Ahí Pablo les ordena a los solteros y a las viudas que se casen. Si no se pueden contener, obviamente. Cosa que no podría ordenar si efectivamente los solteros siguen bajo la autoridad de los padres. ¿Por qué no lo podría ordenar? Imagínate que los solteros realmente siguen bajo la autoridad de los padres. ¿A quién le dirigiría la carta a Pablo? Pues a los que tienen autoridad sobre esas decisiones, que serían los padres, ¿no? Pero no, Pablo le escribe a los solteros. ¿Sí? De hecho dice, a los solteros y a las viudas les digo que sería mejor que se quedaran como yo. ¿A quién está diciendo? A los solteros. Pero si no pueden nominarse, que se casen, porque es preferible casarse que quemarse de pasión. Fíjate, ¿a quién está dirigido esto? ¿Por qué se lo dirige a los solteros? Porque ellos tienen la autoridad para decidir sobre estos asuntos. Qué fuerte, ¿no? Obviamente, en este pasaje, en la... justamente en esa práctica prematrimonial, estaban... a este hermano le dije, hermano, claro que no. Y le puse el ejemplo, algunos de esos ejemplos que le dije. Y estaba así como que... y estaba en shock. Porque déjame explicarte, cuando quieres enseñar la Biblia, es fácil enseñársela a un ignorante, ¿sí? Pero cuando alguien tiene conocimiento, se vuelve más emocionante porque te va a sacar puntos de la Biblia que pueden contradecir lo que estás tratando de enseñar. Y esa es la idea, ¿sí? Que todos aquí estamos escudriñando las escrituras para saber que lo que realmente se enseña vaya de acuerdo a lo que tú has estado aprendiendo en tu lectura personal de la Biblia. Entonces él me dice, le digo, ¿dónde viene eso en la Biblia? Y luego me saca Corintios 7, donde dice, este mismo pasaje, en el pasaje en la Reina Valera se lee de esta manera, dice, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen, que pase ya de edad, y es necesario que así sea, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Fíjate, aquí está hablando de la hija virgen, ¿sí? Y en la versión internacional, sin embargo, se lee de esta forma. Si alguno piensa que no está tratando a su prometida como es debido, y ella ha llegado a su madurez, por lo cual se siente obligado a casarse, que lo haga. Pero eso no peca, que se case. O sea, en la versión nueva internacional habla de la prometida, y en la Reina Valera habla de la hija. Sí. En la versión Reina Valera apoyaría la postura de que el papá es el que decide si la hija se casa o no. Sí.
Pero contradice, si dijéramos eso, contradeciría la redacción del contexto, pues en los versículos anteriores, Pablo se dirige a los solteros como si ellos fueran los que tienen la capacidad de decisión en esos asuntos. En la versión internacional, la traducción encaja más con el contexto. La palabra en griego que se utiliza, de hecho, en este pasaje es virgen, que la Reina Valera la traduce como hija virgen, y la versión internacional lo traduce como prometida. El comentarista bíblico Henry Matthew menciona que es muy probable que el pasaje se refiera a la virginidad propia de soltero. O sea, cómo quieres tratar tu propia virginidad, si te puedes mantener o no en ese estado. De cualquiera que sea, de cualquier forma, el punto aquí es que no es un pasaje en el cual uno puede usar para defender la postura de que los padres tienen naturaleza sobre los hijos solteros mayores de edad, porque también se puede utilizar para aseverar todo lo contrario, y de hecho encajando mejor en el contexto de ese pasaje, ¿sí? Porque Pablo le está hablando a los solteros de que ellos deciden si se casan o no, ¿sí? Y eso lo corrobora otros pasajes. Por ejemplo, Jesús, ¿promovía la rebeldía de los padres o no? No. Obviamente que no, ¿sí? Pero Jesús entendía la mayoría de edad. Sabía que llegada a la mayoría de edad, la dependencia hacia nuestros padres debe cambiar a una responsabilidad y dependencia hacia Dios, no hacia los padres. Por eso te encuentras pasajes como en Marcos 1 o Mateo 4, 22, donde dice Jesús que enseguida los llamó a los discípulos y ellos, dejando su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Fíjate, llamó a los discípulos y no fue como Jesús, oye, pide permiso a tu papá, deja seguirme, o les dijo, ven y sígueme y los haré pescadores. Y dice que al momento dejaron eso y lo siguieron. No les dijo, piden permiso, discutan con los padres, a ver qué confirmación les da, ¿qué? Sígueme, sí. O en otro caso, en Lucas 9, del 59 al 62, dice, dijo otro, ven y sígueme. El Señor aceptó. El hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a mi casa y entierre a mi padre. Y Jesús dijo, no, pues sí, que primero hizo a su padre. No, Jesús le dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos. Tú debes ir y predicar acerca del reino de Dios. Otro dijo, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida mi familia. Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y luego mira atrás no es apto para el reino de Dios. ¿Está promoviendo rebeldía a los padres? Está diciendo, sígueme, deja tu familia atrás y sígueme. Y esto no se lo estaba haciendo a niños, sino a adultos mayores de edad. ¿Sí? Si no, estaríamos diciendo que Jesús enseña la rebelión a los padres. Claro que no. Sí, la Biblia enseña la mayoría de edad. De hecho, ¿cuál es la edad bíblica para la mayoría de edad? ¿Alguien sabe? 18, 19, 40. A mí que me mantenga hasta los 50. 30, 15. Ok, chicos, veo que mucha ignorancia. Es bueno que veamos esto. Ok, en la Biblia enseña, por ejemplo, que la edad de 2 años a Jesús se le llamó niño. Sí, Lucas 2, 42. Cerca de los 15, 16 años a Ismael se llama muchacho. A los 17, José es llamado joven. Sí. A los 20 años, el varón es contado ya entre los hombres. 20 años. Sí. Si tienes más de 20 años, tus padres están... de hecho, 20 años es la edad que se menciona. De hecho, los soldados tenían que ser de 20 años adelante. Tenían que ser mayores de edad. Sí, en la Biblia. Viene el pasaje de Números 1 y demás otros pasajes que ahí les pongo en las citas del estudio. Era mala memoria. Era malena. Sí. De hecho, a partir de los 20 años ya debían de pagar impuestos las personas. Sí. 20 años. Sí. De hecho, la edad cuando el varón era contado al precio de hombre para ser redimido era de 20 años, Levítico 27:3. El precio de niño cubría desde los 5 hasta los 19 años. Fíjate. La edad en que el varón podía ser contado entre los levitas era a partir también de los 20 años. De hecho, ¿se acuerdan cuando Dios juzgó a la generación que salió de Egipto y les dijo que no van a entrar a la tierra prometida? Dios excluyó a los menores de edad, es decir, a los menores de 19 años. ¿Sí? Ahí se menciona que solamente Dios hacía responsable a los mayores de edad, a todos los que tenían de 20 años para adelante.
Fíjate, 20 años para adelante. ¿Sí? Por eso el mandato de hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, es por lo tanto por tiempo limitado. ¿Sí? Y los hijos dicen, ¡eh! Y los padres dicen, ¡ah! Sí. La honra es diferente a la obediencia. ¿Sí? Pero tienes que entender esto. Si tienes más de 20 años y tus padres están tomando decisiones por ti, estás fuera de la voluntad de Dios. Sí, estás fuera de la voluntad de Dios. No es el diseño de Dios. Tienes más de 20 años, si tienes 20 y todavía tus padres toman decisiones por ti, you're out. Sí. Dios quiere tratar contigo, no por intermediarios. Sí. Por eso, los padres, cuando vimos el taller de padres sabios, hijos grandiosos, habíamos comentado que los padres tienen solamente un tiempo limitado para poder moldear e influenciar la vida de los hijos. ¿Sí? Y la pregunta aquí es, oye, ¿estás preparando a tus hijos para la mayoría de edad? Es decir, para que tomen ellos decisiones por sí mismos. ¿O sigues tomando decisiones todo por ellos, sin ayudarles? Sin encaminarlos a esa independencia. ¿Les das todo lo que te piden? ¿O les enseñas a conseguir también sus propias cosas para que se encaminen a esa independencia? ¿Sí? ¿No los dejas que se hagan responsables haciéndoles tú todo? ¿O les estás encaminando a esa responsabilidad propia que deben de tomar? Porque esto es muy importante, porque en tu meta como padre es de entender, yo los voy a encaminar a esa madurez para que puedan vivir como solteros, adultos, de forma madura, de forma sabia. Y la forma en que ellos viven como solteros adultos va a determinar o va a mostrar la calidad que tenemos nosotros como padres. ¿Qué tan buena educación fue la que tuviste o que invertiste en ellos? Qué heavy, ¿no? Dices, oye, ves hijos adultos que dicen, híjole, dan vergüenza. Obviamente siempre ovejas negras, sí. Pero la tendencia tiene que ser así. Por eso, chicos, cuando habla la Biblia acerca de esta independencia, de donde el hijo dejará a su padre y su madre para unirse a su mujer, está hablando de esta separación donde se desliga de la autoridad de los padres para comenzar una familia. ¿Sí? Y con esto déjame aclararte esto. Una cosa es obtener ayuda de los padres, lo cual se caracteriza por ser esporádica y parcial. Es decir, oye, pa, se me atoró la carreta, ¿tienes dinero? Porque, o sea, pides una ayuda. Eso es diferente, ¿sí? A vivir como dependiente, como si fueras hijo menor de edad, ¿sí? O también otra cosa es utilizarlos como proveedores. Oye, pa, me rentas aquí un cuarto de tu casa, yo te pago, ¿sí? O me ayudas con esto, ¿sí? Y otra cosa, eso es muy diferente a ser dependiente de tus padres. ¿Sí? Lo que la Biblia enseña es que debes de dejar a tu padre y a tu madre. Qué heavy, ¿no? Y eso es algo de mucho reto, especialmente para las generaciones de hoy en día, donde les cuesta trabajo dejar al padre y madre, ¿sí? Les cuesta trabajo dejar el nido, ¿sí? Pero, déjame decirte esto, los padres no les hacen ninguna ayuda en dejar que los hijos vivan en su casa de forma permanente. Tienes que llevarlos a esa independencia. Si van a estar en tu casa, cóbrale renta. Es algo que ponemos como regla aquí. ¿Sí? ¿Están en tu casa todavía? Ya son grandotes, ¿sí? Ya terminó, terminó el apoyo que le quedaste en darles. Por ejemplo, mi papá me dice, mi hijo, lo único que te voy a dejar de herencias es la carrera. Sí. Entonces él me apoyó hasta que me gradué. Y el día que me gradué, me dijo, ya, hasta aquí es el último 5 que te doy. Yo estaba tan contento. Dije, wow, por fin sí. Porque yo quería que Dios lidiara conmigo directamente. Sí. Porque cuando sabes que Dios cierra la llave de provisión por un lado, sabes que te va a proveer de forma directa. Y desde entonces nunca le tengo que pedir dinero a mi papá. Sí, creo que 2 ocasiones le pedí dinero por gasolina y se lo devolví. Sí. Pero de ahí en adelante fue Dios lidiando conmigo. Pero esa independencia la anhelaba y sabía que yo tenía que esperar el tiempo propicio hasta que Dios pudiera tratar directamente conmigo. Sí. Y esa independencia, chicos, es en varios índoles. Es una independencia económica. Y esto es muy particular en el caso del varón. Oye, te quieres casar, pero todavía no te independizas de tus padres.
Sí. Es como que, ¿qué estás tramando? Tus papás ahorita, hay jóvenes que, oye, saludan con sombrero ajeno, en el sentido de van y sacan a la novia, la llevan al cine, la llevan a cenar y todo con recursos de papá. Sí, de hecho un papá me dice, llega su hijo con él y dice, oye, papá, ¿me das permiso de tener una novia? Dice, ¿ya te mantienes? Dice, no. Dice, ¿ya ganas tu dinero para llevarla a invitarla al cine? No. Entonces, tú queriendo que yo pues sí, ¿no? Dice, pues si yo voy a ser inversionista en esa relación, pues yo también quiero un besito de tu novio. Haciéndole ver así, el punto no es que quería, sino hacerle ver de que, pues si yo voy a estar involucrado en eso, pues obviamente voy a tener ciertos derechos, ¿sí? Por eso es, oye, ¿estás listo para trabajar, para llevar sobre tus hombros la carga económica, especialmente tú como varón? ¿Ya desarrollaste hábitos de disciplina, eficiencia, orden? ¿Y aprendiste algún oficio? Si no, o sea, que no esperes avanzar al punto de dependencia para casarte. Tienes que tener esto resuelto. No puedes vivir subsidiado o como parásito de tus papás. Prohibidísimo. ¿Sí? Es ahí donde Dios quiere llevarte a una independencia y es una independencia ordenada por Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y su madre. ¿Sí? Una independencia económica. Una independencia también. Fíjate que la económica es obligatorio en los varones, chicos. En la Biblia da concesiones especiales a la mujer. Qué fuerte. Independencia doméstica. Hay muchos que no saben, no tienen esta... no saben cómo hacer ninguna tarea de la casa. ¿Sí? Tanto hombres como mujeres, chicos. ¿Sí? Cuestiones básicas como, ¿y sabes cocinar? Y me preguntan cuál es mi menú. Sé cocinar algunas cosas. O sea, no me muero de hambre. No saldré de mi menú limitado, pero gracias a Dios por YouTube. Y ahí puedes sacar un montón de cosas. Oye, pero ¿sabes cocinar? ¿Sabes lavar tu ropa? Sí. Hay jóvenes que ya se independizaron, chicos, pero llevan la ropa sucia a la casa de sus mamás para que la mamá se la lave. Sí. Y cuando yo me enteré de eso, una situación, le digo, ¿y te pagan? No, es mi hijo. Y yo, ¿cómo que? Sí. Oye, o sea, ya pasó eso, ya no se lo haces, lo incentivas a que se independice. Sí. Y si se lo vas a hacer, cóbrale como un servicio, ya no es dentro de tus obligaciones. Sí, la independencia doméstica. Otro caso, vino una padre y una madre con nosotros, preocupados y todos sintiéndose todos condenados porque el hijo de 23, 24 años le exigía a los papás que le hiciera el almuerzo y el lonche para la escuela. Y como la mamá no se levantaba suficientemente temprano para hacerlo, el hijo así, a veces iba sin almorzar y sin lonche. Entonces le reclamaba a la mamá, es que mamá, ¿qué clase de mamá eres tú? O sea, tú eres tu responsabilidad hacerme de almorzar y hacer mi lonche. Y la mamá llegaba con nosotros, es que soy muy mala cristiana porque pues es que no le hago lonche a mi hijo. Le digo, ¿cuántos años tiene tu hijo? 24. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo en la casa? ¿Qué estás haciendo en la casa? O sea, todo lo que es bíblicamente de 20 años para es extra, tiempo extra. Y es por gracia. Y es no lo demandas, no lo exiges, es tú lo tomas con favor. Sí. Lo tomas con favor. No como una demanda ni exiges de eso. Obviamente los papás salieron así aliviados de que Dios enseñaba a la mayoría de edad y que ya se acaban las edad. Entonces no, esto es mal. No, esto es mal, al contrario. Sí. Imagínate el abuso de eso. Sí, entonces hay dependencia doméstica que debes fomentar como padre, que debes de tener tú si te quieres casar. Si la idea de Dios es llevarte a esa independencia, no es correcto que estés dependiente completamente de tus papás en ese sentido. También una independencia emocional. Oye, ¿estás listo para separarte emocionalmente de tus papás? Porque eso va a implicar casarte, chicos. Sí, hay hijos que no se independizan emocionalmente. Tiene que haber un santo desligue emocional. Eso a veces es difícil. Pues obviamente tus papás toda la vida y toda la cosa. Y es ahí donde hay parejas todavía en consejería matrimonial nos toca y demás que dice, oye, es que mi esposo habla más con su mamá que conmigo. O sea, el desligue emocional no se ha logrado. Sí. O viceversa. Sí. O sigues acudiendo a tus papás para que te rescaten de tus problemas. Sí, hay situaciones donde, ¿sabes qué? Oye, sí.
Si se pelean o algo, las parejas van con sus papás y el papá, no, vente aquí, ¿qué te gritó? Y aquí, y lo reciben todavía, no hay esa independencia. Sí, y la independencia que Dios promete es, tú resuelves tus asuntos. Sí. A menos que sea una situación extrema de peligro y demás, aquí te apoyamos. ¿Pero por qué? Porque tiene que haber esa independencia, chicos. Y hay hijos que todavía dicen, oye, se van de sus casas y demás, pero ¿sabes qué? Le dicen al papá, oye, papá, pero que nadie ocupe mi cuarto, ¿no? Y porque por si acaso no me tengo que regresar, pues, ¿cómo que nadie ocupe su cuarto? Quema los barcos y es adiós con eso. Sí, papá, puedes usar el cuarto como quieras y demás. De hecho, hay una película que no sé si la han visto, se llama Failure to Launch, donde habla del el adulto que es un Casanova, pero que la forma en que corta con las chicas es haciéndoles ver que todavía vive con sus papás. Y es la decepción con todas las chicas. Es una comedia muy botana. Sí. También debe haber una independencia espiritual, chicos. Es decir, oye, especialmente tú como varón, ¿estás listo para ser sacerdote de tu casa? ¿Sabes las escrituras? ¿Puedes tomar el liderazgo espiritual o vas a depender de alguien más? Sí. Las mujeres, de hecho la Biblia enseña que cuando tenían alguna duda, que dice, pregunten a sus maridos. Es decir, se espera un liderazgo espiritual del parte del varón. Tiene que generarse eso. Lamentablemente muchos todavía siguen acudiendo a sus papás, a sus mamás para ver qué dice. Y tiene más peso, ¿sí?, la palabra de los papás que la del cónyuge. ¿Sí? ¿Qué implica esto? ¿Sí? Esta independencia, chicos, cuando ya te digas o ya te independencias de tus papás para unirte con tu pareja, implica que tu cónyuge está por encima que el de tus papás. La posición de tu cónyuge. ¿Sí? Hay una preferencia, pues, por ejemplo, en cuestión de amor, en cuestión de lealtad. Si dices, oye, papás dicen, no, es que yo soy tu papá, yo soy tu mamá, o sea, me debes fidelidad a mí. Bye, se terminó eso. Ahora fidelidad es a tu nueva familia, a tu cónyuge. ¿Sí? De hecho, lo hiciste con pacto. ¿Sí? Con los padres no hiciste ningún pacto. ¿Sí? Hay personas que en cuestión de consejo, le hacen más caso a los papás que al cónyuge. Sí. O incluso hay papás que todavía estando adultos y estando casados, los papás exigen obediencia a sus hijos. Dice, pero yo soy tu papá, ¿sí? ¿Me debes obediencia? Estando casados. Sí. Y eso es una distorsión de la Biblia. No entender lo que la Biblia enseña acerca de la mayoría de edad. Por eso es importante tener eso, porque hay papás que muchas veces, por cuestión de control, manipulación, quieren meter la cuchara en la relación matrimonial y si la pareja lo permite, puede hacer estragos con ella. Sí. También es ahí donde también implica, obviamente, que la prioridad de tu cónyuge debe estar por encima de tus padres y también el respeto a la función de tu cónyuge. ¿De qué me refiero con respeto a la función de tu cónyuge? O sea, tu cónyuge, tu esposo, tu esposa, no lo debes de subestimar, no lo debes menospreciar, no lo debes comparar con lo que tuviste con tus padres. Y hay muchos que cuando entran en relación matrimonial, lo primero que hacen es comparar lo que tuvieron con lo de sus padres. Sí. Oye, no, es que con mi papá sí me compraba mis cositas aquí, contigo no. Ya se acabó eso. Ya se acabó eso. ¿Sí? O es que mi mamá me cocinaba tan rico, me hacía mis frijolitos y contigo no me hacen. Sí, ya se acabó eso. ¿Sí? O el trato. O el trato. No, es que mi papá me trataba como princesa y demás y tú no. Ya se acabó eso, chicos. O incluso en tu forma de dirigir. Nada de eso. Y ya es cortón y tienes a una nueva persona a tu lado. No son tus padres y van a ser diferentes. Y tienes que aceptarte y a moldearte a la nueva forma, al nuevo estilo. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede cuando no se respeta esta de separación de padres e hijos? ¿Sí? Suceden desviaciones, chicos. Hay matrimonios que tienen problemáticas porque el matrimonio lo que tienen es un gobierno títere. ¿Sí saben qué es un gobierno títere? Tiene la persona, pero realmente es una representación de la casa de sus padres. Sí. Los suegros están metiendo su cuchara por medio de la esposa o del esposo.
Y es donde sucede la manipulación, la cizaña, de muy diversas formas. ¿Sí? Me tocó una vez un caso de una pareja que se terminaron divorciando. ¿Saben por qué? Porque comenzó el matrimonio y el papá metió la cuchara de esta forma. Se casaron y demás, y el papá le dijo al esposo, dije, oye, pero yo le voy a seguir dando a mi hija una cantidad mensual para que ella tenga sus cositas y pueda comprarse y mantener su estilo de vida que yo le he estado acostumbrado. Sí, no hizo el cortón. Adivina la voz de quién pesaba más en la vida de ella. El papá. Había una problemática, o él, al momento de estar, el papá al momento de estar metiendo la cuchara o aportando ahí con ella, ¿sí? Le daba derecho a meter su cuchara y hablar y dar su opinión y dar su... tenía al esposo prácticamente lidiando con su suegro a través de su esposa por esa situación. Y terminaron divorciados. Sí. Porque realmente nunca hubo esa cohesión donde corté por completo para unirme completamente a mi cónyuge. Sí. Y así se da. A veces donde entra la manipulación, entra la cizaña, donde estás hablando con tu esposo, con tu esposa, y resulta que las mismas frases, las mismas cosas que tu esposa. Digo, que tu suegro, que tu suegra. Sí. Hay hijos que siguen siendo dependientes de sus padres, incluso no solamente físicamente, digo, económicamente, sino también emocional o espiritualmente. Como les había comentado, hay hijos que corren con sus papás cada vez que hay alguna problemática. Por más menor que sea, corren con ellos. No ha habido esa separación. Sí. Y los papás al momento de abrir las puertas por cualquier cosa, aún por cualquier tarugada, lo único que hacen es que fomentan la separación entre esa pareja. Sí. Mi papá era bien canijo en ese sentido. ¿Sabes qué? ¿Tienes problema? Hijita. Sí. Porque hay también la situación donde dan prioridad y más fidelidad hijos a sus padres. Sí. O hijos que todavía tienen un pie en la casa de sus padres como salvaguarda, como les comenté. Oye, papá, no voy a hacer, nada más mi cuarto tú me lo guardas mis cositas y mi camita, por favor. No voy a hacer que tenga que regresar aquí. Qué fuerte, ¿no? O la otra problemática es cuando matrimonios viven en la casa de sus padres. ¿Les ha tocado ver esos? Una cosa es rentar, ¿sí? El cual te otorga derecho para gobernar en el área que estás rentando. Y otra cosa es vivir de arrimado. A me refiero, vivir arrimado en la casa de tus padres. ¿Sí? ¿Qué crees que sucede cuando estás de arrimado en la casa de tus padres? Suceden desviaciones. ¿Por qué? Porque el dueño de la casa, ¿sí?, va a tratar de ejercer de autoridad en la forma en que educas a tus hijos y llevas a cabo tu matrimonio. Y muchas problemáticas se dan porque, pues obviamente, vives ahí de arrimado y los papás dan sus opiniones, te regañan por cómo regañaste a tus hijos, te regañan por cómo llevaste a cabo esto, injerencias dentro de tu matrimonio. Sí. No es sano, no es saludable. Se da esa intromisión que si de por sí entre dos personas es complicado el matrimonio, imagínate entre más personas. Sí. Son desviaciones que se dan por no propiciar esta separación. Sí. Pero entonces, por eso la situación, algo que hemos platicado en varias situaciones, o vives en la casa de tus padres, págale renta y pon un acuerdo en cuanto a qué lugar o qué espacio es tuyo para que no se metan. Sí. Porque si no, está dando espacio para que el dueño de la casa pueda hacer y deshacer ahí donde tú estás. Sí. Y se va a meter. Y se va a sentir con el derecho para meter. Y muchas situaciones en las que hemos tenido que dar consejería ha sido porque están los papás ahí metidotes, porque sienten con el derecho, porque están todavía, incluso hasta los mantienen económicamente, porque no se pueden mantener. Sí. Y sucede ese tipo de desviaciones que producen todo tipo de problemáticas. Es aquí donde entendemos entonces que el honrar a los padres, chicos, significa dos cosas. Una cosa cuando eres menor de edad. Cuando eres menor de edad, honrar a los padres significa someterte a ellos. Su obediencia. Cuando eres mayor de edad, la honra a los padres significa respeto y apoyo a los padres. ¿Sí?
¿Te acuerdan cuando Jesús le dice que, oye, está viendo la problemática porque estaban haciendo votos de que cualquier ayuda que dieran los padres se lo iban a dar al templo? Y Jesús dijo, con eso no están dando oportunidad para que hagan nada por los padres. Y así no están honrando a los padres. Porque en la Biblia enseña que la honra a los padres se manifiesta procurándolos y apoyándolos cuando ya eres mayor de edad. Procurándolos te refieres, oye, la llamadita, oye, el cómo estás, oye, sí, procurarlos y apoyándolo económicamente cuando están en necesidad económica. Cuando no se da eso, hay deshonra. Pero cuando eres menor de edad, la honra se manifiesta en la obediencia a los padres. Si te das cuenta, la honra a los padres es de forma vitalicia, pero varía en cómo se manifiesta dependiendo si eres menor o mayor de edad. ¿Sí? Y es aquí donde, oye, cuando te separas de los padres, ¿sí? Para unirte a tu esposa, a tu esposo, se forma una nueva autoridad, chicos. Y eso ustedes deben entender esto. ¿Sí? No es esta nueva autoridad que se forma, que es la de este nuevo hogar, de esta nueva familia, de este nuevo matrimonio. No es una autoridad delegada por alguna persona u organización. Fíjate, no es delegada. Es decir, no necesitas pedir permiso. Sino que es una autoridad directa. No importa el arreglo al que lleguen, ante Dios, el hombre va a ser el responsable y la autoridad de esta nueva relación. Sí. La Biblia dice claramente que, Romanos 13:1, que no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. Y en el caso de la familia, ¿sabes qué te dice? Te dice que es una autoridad directa. ¿A quién? A Dios. Dice en 1 Corintios 11:3 que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón la cabeza de la mujer. Es decir, que por encima del matrimonio, de la autoridad que es el varón en el matrimonio, ¿está la iglesia? No. ¿Está los papás de alguien? No. ¿Quién está por encima? Directamente Dios. Qué fuerte, ¿verdad? Qué fuerte. Y para los hombres vamos a ver lo que eso implica, porque significa que va a haber un trato directo de Dios para con nosotros. Pero también significa que tú no vas a pedir permiso al pastor para ver si te casas o no. Porque tú no te casas en nombre de la iglesia. ¿Sí? Tú no vas y pides permiso a tus papás para ver si te casas. Porque la autoridad para casarte no viene de tu papá, ni de tu mamá, ni viene de tu pastor. ¿De quién viene directamente? De Dios. Sí. Y ha habido problemáticas donde llega el pastor y dice, no estoy de acuerdo con que te cases. Y muchas situaciones se han deshecho por causa de eso. Y la persona dice, no, pues sí, tengo que obedecer al pastor. En ignorancia, chicos. En ignorancia. Sí. Cuando la Biblia te enseña que en esos asuntos no tiene autoridad, sino es directamente de Dios. Sí. ¿Cuál es la base de toda su fuente? Es Dios directamente, sí, la autoridad de esta nueva institución que es la familia. Y fíjate, estamos hablando de que es lo que en el mundo religioso se conoce como un nuevo ministerio, porque la familia es todo un servicio, es todo un ministerio. Es un nuevo ministerio sin cobertura espiritual, en el sentido religioso como se maneja. Cobertura espiritual es sin pedir permiso a un líder de la iglesia. O sea, vas a comenzar un nuevo ministerio sin cobertura espiritual, imagínate. Estás choqueando muchos religiosos. ¡Oh! Sí. Oye, pastor, ¿me dan permiso para comenzar mi familia? No necesitas permiso. En nuestro caso, por ejemplo, los pastores de la iglesia donde iban no quisieron casarnos. Sí, obviamente, estaban así cisqueados de que, no nos quieren casar. Mi esposa está toda temerosa. Le digo, amor, imagínate que fuéramos temerosos de Dios, los cuales somos, pero aparte ignorantes, nos harían trizas. Porque nos dijeron, cancelen la boda, cancelen todo, ¿sí? Damaris, termina toda esta relación. Y platicando con Damaris, porque el Señor me había enseñado eso, pero no sabía exactamente cómo lo ibas a aplicar y que lo ibas a aplicar tan fuertemente. Le digo, gracias a Dios que sabemos lo que la Biblia nos enseña, porque sabemos que tenemos libertad para casarnos, sin ninguna problemática. Oye, tu pastor no te quiere casar, tú ya eres mayor de edad, tienes la libertad para tomar tus propias decisiones. El pastor te puede aconsejar, te puede exhortar, te puede enseñar lo que dice la Biblia. Y lo que dice la Biblia en cuestión de instrucciones claras que vienen ahí es directamente lo que Dios te está ordenando para eso. Sí.
Pero en los asuntos periféricos, en asuntos que la Biblia no trata, ¿sí? Por ejemplo, la Biblia no te dice, oye, que debes de casarte con un chaparrito, con un alto, con un moreno, con una persona que no te dice nada de eso. No te dice que sea en el Señor. ¿Sí? Fuera de eso no te enseña, no te dice nada más. Es a tu decisión. Nosotros, conociendo esa libertad, fuimos y nos casamos por el civil. Órale. ¿Sí? Con toda libertad delante de Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que tenemos esa libertad. Y hay de nosotros si no hubiéramos hecho caso o ejercido de esa libertad. Ni siquiera estarían ustedes aquí, chicos. Qué fuerte, ¿verdad? ¿Pero por qué? Eso te enseña, chicos, y déjame decirte esto no te da excusa a ti. Por ejemplo, hay personas que nos han visto y demás que han cancelado noviazgos y demás porque el pastor o su papá o alguien se lo prohibió. Eso no te exenta a ti. Dios te va a ser responsable porque la autoridad para tomar decisiones está sobre ti, no sobre ellos. Entonces los pastores no casan gente. Nosotros casamos gente, sí, pero no determinamos quién sí y quién no. Sí. Entonces, ¿cuál es la fuente? La fuente de esta nueva situación que es el matrimonio, es de las autoridades de esposo y de padre. Bien, su fuente es Dios. Su base, ¿cuál es la base de esta autoridad? Sí. Déjame explicarte, esto es muy importante. ¿Cuál es la base de la autoridad del esposo o del padre? ¿Su base en qué consiste? Sí. Porque, eso lo pregunto porque hay personas en relaciones matrimoniales en donde las esposas cuestionan la autoridad de su esposo más porque son inmorales. Si es que, pues si no conoces tu testimonio, pues sí, ¿qué autoridad moral tienes sobre mí? Sí. Y se acreditan la autoridad de los padres del esposo por las fallas del esposo. Sí. La base de esto no es la moralidad del esposo. La autoridad que tiene el padre y el esposo no se basa en qué tan santo es. Qué fuerte, ¿verdad? Tampoco, o sea, la autoridad espiritual, sí, que es la autoridad para representar a Dios, sí se basa en eso. Pero la autoridad para ejercer la función de esposo o de padre, que es una autoridad regia, no se basa en la moralidad. Tampoco se basa en el conocimiento. Porque hay esposas que tienen más conocimiento de la Biblia que el esposo y quieren aquí manipularlos. Sí. Tampoco la autoridad se basa en la función, en la posición y función que el padre y el esposo ejerce para dar ese servicio. Sí. ¿Qué función, qué propósito? Ahorita vamos a ver qué. Pero esto es algo muy importante y el Señor a mí tuvo que enseñármelo a base de trancazos. ¿Por qué? Porque me puso a mí como padre, a un padre inmoral y un padre que no tenía conocimiento de la Biblia. Yo, moral y con conocimiento de la Biblia, quería yo destronar la autoridad de mi papá. Obviamente, Dios me hizo trizas en ese sentido y me puso en cintura. ¿Por qué? O sea, yo a veces... imagínate, yo cuestionaba la autoridad de mi papá porque, pues obviamente él no era cristiano, no se guarda la santidad y era como que mi papá es un incrédulo, ¿qué sabe él? Y trataba de hacer mis cosas. Y la Biblia y Dios me enseñó que no se basa en qué tan santo es mi papá o no, yo tenía que someterme. Y cuando lo desobedecía me iba pésimo. Sí, situaciones que ya les he comentado en cuestiones anteriores. Dios me daba disciplina divina, pero de esas te voy a dar para que no se te olvide, sí. Y Dios me enseñaba, te tienes que someter a que tu papá sea un inmoral y no esté santificándose, sí. Oye, y también en situaciones donde no tenía conocimiento mi papá de la Biblia. Y decía, es que mi papá, en decisiones que yo tomaba, decía, es que mi papá no sabe de esto, sí. Mi papá es como Faraón que no quiere dejar al pueblo de Dios salir Así le decía, sí, imagínate. No quiero obedecer al Moisés que está aquí en la casa, imagínate, ¿no? Y Dios era como que, cállese, sí. Y algo que Dios hizo con mi papá es que me enseñó a doblegarme y a someterme a una autoridad que yo desaprobaba, pero que Dios respaldaba. Porque la autoridad no está basada en qué tanto conocimiento tiene mi papá o en qué tanta moralidad tiene. ¿Sí? Y cuando me sometía, por someterme, mi papá en su inconversión y demás, me salvó de relaciones que me iban a causar destrozos. ¿Sí? E incluso en decisiones importantes de mi vida, por ejemplo, una vez estaba orando a qué iglesia tenía que ir. ¿Sí?
Y recuerdo, estaba orando mi devocional en la mañana. Dice, Señor, ¿quieres que vaya a tal iglesia? O no, necesito que me hable, Señor. Salgo del cuarto, inmediatamente mi papá me aborda y me dice, oye, Chuy, quiero que vayas a tal iglesia. Yo, ¡oh! Sí. Así, y yo oro con la mente, no es como que me escuchó ni nada así. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios conduce el corazón del rey. Sí, Dios utiliza el corazón del rey para tratar de forjar, o sea, no está exento de eso. Y muchas esposas cuestionan la autoridad del marido porque o no sabe, o tiene errores, o tiene fallas. O no sabe más, o saben ellas más que él. Pero no se basa la autoridad del varón en eso. Se basa en su función de padre o esposo, en la posición que tiene delante del Señor. La posición que es para... ¿Cuál es el propósito? Proveer dirección y enseñanza. 1 Corintios 11:3. Sí. Para proveer económicamente, alimento y vestido. Proveer sexualmente. Sí, a la esposa. Proveer efectivamente. Hacer sentir esposa amada. Proveer protección. Todas las cosas que habíamos visto que es la función del hombre dentro del pacto matrimonial. Y para dirigir la crianza. Son las funciones o los servicios que el hombre debe de proveer dentro del matrimonio. Obviamente, esas funciones, esa autoridad que el hombre tiene está limitada. ¿Sí? ¿Cuál es la limitante que tiene el esposo con respecto a la esposa? El esposo no puede gobernar sobre todo, en el sentido de que no puede gobernar sobre las creencias que tenga ella. Sí. La esposa debe obedecer a Dios antes que los hombres. Por ejemplo, si le dice, oye, no quiero que creas en Cristo, olvídate, mi chavo. Oye, no quiero que ores, olvídate, mi chavo. La esposa tiene la libertad. Oye, no quiero que te congregues, olvídate, mi chavo. Sí, la Biblia me enseña claramente que debo hacer esto. Sí. Aún la esposa debe someterse a Dios antes que el esposo en esos sentidos, en las cosas que la Biblia marca claramente como ordenanzas, aunque su matrimonio corra peligro. Sí. Por eso en Corintios 7 menciona que, oye, el esposo incrédulo ya no aguanta a la esposa cristiana y si quiere retirar, que se retire, dice Pablo. No hay problema. Pero si es por tu fe, porque crees en Cristo, porque lees la Biblia, porque oras a Dios, porque te congregas, puedes, y si quiere divorciar por esa situación, se vale el divorcio en ese sentido. Sí. Dios obviamente da esas concesiones, que en cosas que contradigan la Biblia, que el esposo ordene, tú tienes que obedecer a Dios antes que el hombre. Sí. Entonces, en el sentido es limitado. Entonces, el propósito del hombre, su función es proveer dirección, enseñanza, proveer económicamente, sexualmente, afectivamente, proveer protección y dirigir la crianza. Por eso, chicos, en todo este proceso que el Señor enseña, Dios puso no a dos cabezas, a una cabeza, la cual es el varón. A él es el que le dio la autoridad delegada. De hecho, es el principio de todo trabajo en equipo, chicos. No vas a encontrarte en ningún animal, en ninguna organización, en ninguna parte, dos cabezas. ¿Por qué? Porque si suceden dos cabezas va a haber división. ¿A qué cabeza le va a hacer caso el cuerpo? Sí. Y cuando hay dos cabezas es una anomalía. Ese principio de buen trabajo en equipo, 1 Corintios 11:3 habla acerca de eso. Dios puso a Cristo como cabeza del cuerpo y a la mujer y al varón como cabeza de su casa. Y es una cabeza, chicos. Y sin embargo, me ha tocado en consejería matrimoniales y llega conmigo la esposa y me dice, es que Alberto, mi esposo está haciendo lo que él quiere y no me hace caso. Yo así como que, ¿y eso por dónde lo sacas? Es que Amós 3 dice que cómo podrían caminar dos juntos sin antes ponerse de acuerdo. O sea, él tiene que ponerse de acuerdo conmigo en todo antes de que, y yo consentir para que él pueda hacer eso. Y yo, no, así no es como funciona. Lo único que te debes de poner de acuerdo es en que él es el que va a dirigir la relación. Esto es lo único que tienes. ¿Por qué? Porque la Biblia puso las reglas del juego. Efesios 5 del 22 al 24. Esposas, sométense a sus propios esposos como al Señor. ¿El Señor te pide a ti preguntas? No. Y si no estás de acuerdo con el Señor, ¿tu voluntad prevalece? No. Sí. Pero dice, porque el esposo es cabeza de su esposa como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como las iglesias se someten a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Fíjate cómo menciona que la relación entre la iglesia y Cristo es el patrón a seguir dentro del matrimonio. Tu matrimonio debe reflejar esa relación. De hecho, lo vamos a ver esto en la siguiente situación. Sin embargo, chicos, hay cosas que lo complican. Todo fuera sencillo dentro del matrimonio en ese sentido. Hay cosas que lo complican. ¿Qué creen que complica ese ejercicio de autoridad? Uno,
es la naturaleza caída. Desde Génesis 3 la Biblia nos enseña que vamos a tener problemáticas. ¿Por qué? Dice Génesis 3 hablando de la mujer. Dice la mujer, desearás controlar a tu marido. Pero él gobernará sobre ti. Fíjate la lucha de poder dentro del matrimonio, ¿sí? De que la mujer va a querer controlar, ¿sí? Querer usurpar la posición del varón, ¿sí? O sea, no es propio de estos tiempos. No es porque no es propio de esos tiempos. Todos los hombres han sufrido, ¿sí? No es como, no he sido tentado más allá de lo que todos hemos sido tentados en ese sentido. No te sientas único en ese sentido, ¿sí? Los hombres sufriendo, Señor. No, de hecho, vamos a ver esa situación más adelante, pero la naturaleza caída complica esto, chicos. Si no es cualquier cosa, no es como que Dios te dio una esposa dócil y así. No, tiene que ser tratada y forjada por el Espíritu Santo. Sí, es todo un arte. También lo que complica es las circunstancias. Oye, situaciones en donde trabajas para el negocio de tu esposa. ¡Uy, qué complicado! Sí. O el negocio de tus suegros. Entonces ahí eres subordinado de ellos en el trabajo. Y ya quieren extender esa subordinación, esa autoridad a asuntos fuera de la iglesia. O asuntos complicados también como me ha tocado. Que la esposa gana más que el varón. Sí. Y en una situación donde no están bien puestas las reglas del juego, donde no saben bien las directrices de Dios, a veces suena complicado. Sí. Una hermana que llega conmigo y me dice, oye, Chuy, mi esposo me está pidiendo que me está pidiendo el dinero que yo gano con mi trabajo. ¿Qué onda con eso? Eso es robo, ¿verdad? Y yo, no. Todo dinero que se gana dentro de la familia, el varón tiene autoridad con ella para administrar los recursos que se dan. No es como que tu dinerito, entras bajo la autoridad del varón, ¿sí? Entonces, fíjate bien en esto, porque estás hablando de que la mujer se le da una posición en el sentido privilegiada porque ella se le da la opción de escoger a quién se va a someter, ¿sí? Y, oye, es que, aunque lo quieras desacreditar en tu mente, es que casi no sabe, ni modo, así lo escogiste, ¿sí? Oye, es que no tiene conocimiento de la Biblia, ni modo, así lo escogiste, ¿sí? Nadie te obligó a casarte y ahorita los matrimonios arreglados prácticamente son inexistentes, ¿sí? No es como que, por eso le decimos, escojan bien, especialmente las mujeres, ¿sí? O, oye, hay dones o habilidades que también complican. Ha habido situaciones donde se complica la relación de autoridad porque ella es más hábil o astuta que el varón. Y la verdad es que yo tengo mi opinión personal de que las mujeres son mucho más dotadas que el hombre. Por lo menos más ágiles en muchos sentidos. Sí, y sin embargo Dios las puso bajo la autoridad del varón. Pero cuando la habilidad y la astucia sobrepasa, a veces complica porque dices, oye, es que ella pareciera la que debería estar dirigiendo. Y Dios no lo puso así. Sí. No puso que la autoridad vaya rankeada de acuerdo a los dones o habilidades que tienes. Fíjate bien en eso. Por eso lo complica. Sí. Pero es muy común hoy en día. Es muy común, así es. Pero es ahí, oye, ¿cómo le sacas provecho? Ahí la astucia, la habilidad debe estarse sometida, subordinada a la autoridad del varón en el sentido de que el hombre debe dirigir cómo debe hacerse. Oye, es muy inteligente tu esposa. Sácale provecho como consejera. Es una de las funciones que tiene la mujer. Aconsejarte y retroalimentarte y cubrirte esas áreas ciegas que tienes en tu vida. ¿Sí? No significa que va a hacer todo lo que ella te diga, pero te da un insight muy importante en tu vida. ¿Sí? O la situación donde, oye, cuando ella es profeta y el marido no escucha a Dios. Me ha tocado situaciones, chicos, así, pero bueno, yo viví una situación así. Tenía una novia donde ella era profeta y ella escuchaba todo a Dios y yo no escuchaba tan claramente a Dios en ese entonces. Entonces, imagínate, llegaba a ella y era como que, es que Dios me dijo esto y hay que hacer esto y esto. Pues el Señor te dijo, pues hay que hacerlo, ¿sí? Entonces ella controlaba toda la relación. Hasta que el Señor me enseñó
que no era así, chicos. Oye, tienes una esposa profeta. El hecho que ella diga, el Señor dice, no significa nada. Aprende eso, no significa nada. La palabra profética te enseña en 1 Corintios 14 que debe ser discernida, juzgada. Y el hecho que ella dice que el principio de discernimiento prevalece por encima que el de la profecía. Sí. Pues dice, hable 1, 2 o 3 y los demás juzguen. ¿Por qué? Porque el discernimiento está por encima que la profecía. Entonces dice, oye, el Señor me dijo esto. Y me ha tocado situaciones donde la esposa dice, es que mi esposo no se quiere someter a lo que el Señor me dijo. No tiene que someterse. Cualquier palabra profética que venga por parte de la esposa es solamente como un mero consejo. El esposo tiene que discernirlo, juzgarlo para ver si realmente viene de Dios. Y tiene que venir una convicción personal y que tiene que el Señor mostrarle a él en lo personal que sea así. Es muy diferente, ¿eh? Pero sin embargo, ha habido situaciones de esa situación donde la esposa donde profecía y el esposo no lo tiene y la esposa quiere controlar a su esposo porque el Señor me dijo esto. Y luego dice, es que, ¿por qué no te sometes a lo que el Señor me está diciendo que hagas? ¿Estás en rebeldía, Señor? No, mi chavo. Así no opera esto. Sí. Si tú quieres utilizar o quieres utilizar tu don para sobrepasar la autoridad del varón, estás utilizando, el don está siendo mal usado y muy bien podría ser por caso un instrumento del enemigo en ese sentido. Sí. Qué fuerte, ¿no? O la situación donde ella conoce más la Biblia que él. Sí. Y quiere utilizar y tal cosa. Cuidado con eso. Sí. Eso complica el ejercicio de autoridad. El varón es, oye, tu esposa sabe más de Biblia que tú. Ponte las pilas, mi chavo. Sí. Ponte las pilas. Porque si no, te van a hacer trizas en ese sentido. El hombre es el que debe dirigir la vida espiritual de la familia. Y debe conocer y saber más de la Biblia que el varón. Digo, que la mujer. Sí. Tenemos esa responsabilidad. Sí. Entonces, si tú ves que tu esposa va más sensible a Dios, va a la iglesia más y conoce más del Señor, ahí sí, mi chavo, es ponte las pilas y trata de tomar ventaja. ¿Qué pasa si no se les puso nunca? Si no se les puso nunca, si es una persona incrédula, dice la Biblia que tu esposo es tu campo misionero. ¿Es qué? Tu campo misionero. Entonces, con tu relación con tu esposo, chicos, es aquí donde entra el asunto de la rebelión en cuestión del matrimonio. ¿Por qué? Tu relación con tu esposo, especialmente por parte de la mujer, es un reflejo de tu relación con Dios. Qué fuerte, ¿no? Tu sumisión a tu esposo es un reflejo de tu sumisión a Dios. Así como la Biblia te dice en 1 Juan, ¿se acuerdan que dice, ¿cómo puedes decir que amas a Dios si no amas a tu prójimo? ¿Quién sí ves? Te enseña que el índice de amor que tengas para tu hermano va a reflejar si realmente tienes o no amor hacia con Dios. Lo mismo pasa con la sumisión. ¿Qué tan sometida estás a Dios? Va a estar determinado por qué tan sometida estás a tu autoridad delegada, que es, en este caso, tu marido. Sí. ¿Qué es lo que sucede? Oye, en relaciones matrimoniales se da esto. La falta de respeto, de reverencia a la figura de autoridad. Déjame decirte esto. Hay maridos que en su persona no son dignos de ningún respeto ni reverencia. No son sabios, no toman buenas decisiones, no somos dignos de ningún respeto nosotros por nosotros mismos. Pero no estás lidiando con el varón. Estás lidiando con la autoridad que Dios puso en el varón. Estás lidiando con la autoridad misma de Dios. Sí. 1 Pedro 3, del 1 al 6 te dice, hablando de las mujeres que quieren ganar a sus maridos, sí. Ellos serán ganados al observar la vida pura y la conducta respetuosa de ustedes. Fíjate, la conducta pura dice la vida pura y la conducta respetuosa. Cuando habla de conducta respetuosa, chicos, está hablando de la esposa dándole el trato especial al hombre, de respeto. Sí. Dice, hablando ahí más adelante en 1 Pedro 3, dice, en cambio, vístanse a las mujeres con la belleza interior, la que no se desvanece, la belleza de un espíritu tierno, sereno, que es tan precioso a los ojos de Dios. Así como lucían hermosas las santas mujeres de la antigüedad. Ellas ponían su confianza en Dios y aceptaban la autoridad de sus maridos. Por ejemplo, Sara obedecía a su esposo, a Abraham, y lo llamaba Señor. Fíjate el nivel, o sea, muchos hombres, a mí no me llaman Señor. Tranquilo, sí. No se trata de que te llamen Señor, no, sino se trata del respeto que se debe dar a la figura de autoridad que tú representas. No por quién eres tú,
porque tú y yo somos nada, sino por la autoridad que es Dios el que te está generando. Sí, porque la posición que está representando es una autoridad de Dios. Y hay esposas que no le dan el lugar a su esposo, no le dan ese respeto, no respetan, por ejemplo, su palabra. O esposas que incluso llegan a insultar a sus esposos. Y déjame decirte, yo entiendo muy bien eso porque tuve una figura de autoridad en mi casa, como hijo, que era muy cuestionable en muchos sentidos, pero Dios me enseñó a respetarla y a honrarla. Sí. Y déjame decirte, sí es posible dar ese respeto. Sí. ¿Por qué? Porque si ves solamente al hombre, vas a batallar en darle ese respeto. Porque no nos lo merecemos como personas, somos falibles. Pero si ves a la autoridad de Dios, va a ser sencillo. Yo tuve que acostumbrarme a ver a Dios, la autoridad de Dios en mi papá, no a mi papá, para poder lidiar con ese asunto. Sí, y tienes que hacerlo. Muchos problemas matrimoniales se van a arreglar cuando empiezas a ver o tratar a tu varón de esa forma, ¿sí? Viendo la autoridad de Dios más que a la persona. Hay incluso mujeres que tratan a sus esposos como sus hijos. Fíjate lo que dice 1 Timoteo 2, del 11 al 14. Dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. Es decir, aquí está hablando de bajo rango de autoridad. Dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí cuando habla de estar en silencio, está hablando sin contienda, sin tratar de refutar o tratar de argumentar toda decisión que el hombre hace. Dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y hay esposas, chicos, que tratan a sus maridos, que regañan a sus maridos. ¿Cómo? ¿No puedo regañar a mi marido? No es tu hijo. Tú has ido a un trabajo, imagínate que vas a un trabajo y regañas a tu jefe. ¿Qué se te ocurre hacer eso? Imagínate. ¿Qué pasa? Patitas a volar. Y la problemática es que muchas mujeres dan más respeto a su jefe que a su marido. Sí. Jamás así, aquí se les pasaría por la cabeza regañar a su marido, a su jefe. ¿O alguien de aquí, de los que tienen negocio propio, los ha regañado a algún empleado? Sí. ¿Sobrevivió? Sí. De broma, pero te regaño. Oye, ¿lo regaña como si fuera un subordinado? No, lo exhortas en amor y con respeto, le haces ver con toda reverencia las fallas y demás. O les dan órdenes. Si quiero que hagas esto, estoy dando órdenes como si fueran subordinados. O lo ridiculizan. O enseñan o instruyen algo contrario, enseñan o instruyen algo contrario a lo que Dios enseña. ¿Sí? Lo que voy aquí con esto es que tratan a sus esposos como si fueran sus hijos. Déjame decirte, no es tu hijo, no es tu subordinado. Lo importante es que si tú no corriges esa conducta como esposa, la transfieres a tus hijos. Y tus hijos terminan haciendo la misma burrada. Y si hay un principio para que te vaya mal en la vida, es deshonra a tus padres. Sí. Imagínate las cosas. O sea, muy espiritual, muy todo, pero tratas a tu esposo como un niño. Es la clave para pasar una maldición generacional. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte, pero sí pasa. O otra forma de rebelión, cuando lo manipulas. Santiago 4, del 1 al 3 habla de dónde surgen las guerras y conflictos entre ustedes. No es precisamente de las pasiones que luchen dentro de ustedes mismos. Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y están en guerra. No tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Es aquí donde empieza la riña y la manipulación tratando de obtener lo que ellos quieren. Y una mujer no sometida a Dios en su carne, que no lleva su cruz, es seguro que va a causar problemas, porque va a tratar de controlar o manipular para conseguir lo que ellos quieren en sus corazones, no sometidos a Dios. Y van a tratar de manipular de muy diversas formas. Por ejemplo, con sexo. Hay esposas que condicionan el sexo
a que aquí haces lo que yo te digo, ¿sí? Manipulan con eso, ¿sí? O con queja o pleitos. Si algo tienen las mujeres, chicos, y las mujeres deben saber esto, es que pueden hacernos la vida de cuadritos, miserables, ¿sí? No porque nos pegan, chicos. Los golpes los lidiamos fácilmente, ¿sí? Bueno, también tranquis, ¿sí? Sino haciéndonos la vida de cuadritos con una continua queja, así, con palito de... Sí, continua queja. Proverbios 9:13 menciona acerca de eso, que es mejor vivir en la esquina de una cantina, no, es en la esquina de una... En un rincón. el rincón de una... Una mujer amiga como mujer perdedora. Exactamente. Primera, Proverbios 19:13, Proverbios 21:9, Proverbios 21:19, lo reitera esta vez. Más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. ¿Por qué? Porque llega tal el fastidio donde es ya, ¿sí? No batallamos con eso. La mujer puede fácilmente, y como las mujeres son muy persistentes, sí, tú le pones algo en mente y va a estar, sí. Y utilizado para bien es genial. Pero esas quejas, esos pleitos pueden hacer donde el hombre diga, ¿sabes qué? Con tal de tener la casa en paz, hago lo que quieras. Fíjate. Y muchos caen en eso. Y la forma de manipular. O con el dinero. Sí. Cuando la mujer gana dinero y demás y quiere utilizar... o con espiritualidad de que, oye, yo escucho al Señor, tú no, y como les comenté ahorita. O incluso con enfermedad, chicos. Hay esposas que no pueden hacer algo que contraría su voluntad porque se enferman. Caen en cama. Sí. Y el hombre, pues no, es que si no hago lo que mi esposa dice, pues termina en el hospital, se me muere. Sí. Y el impacto que tiene esto sobre los hijos es terrible porque se pasa esto de generación a generación. Obviamente, el hombre no se queda atrás. El hombre... Aquí me equivoqué. El impacto del abuso de autoridad del hombre. Oye, eres tosco, irrespetuoso. La Biblia dice en 1 Pedro 3:7 que si tú eres tosco en el trato con tu esposa, oye, abusas de autoridad siendo tosco, irreverente, no estás mostrando amor, no estás sirviendo. Dícele, Dios, no te escucho. Tú y yo, hasta que arregles esa situación, no te voy a escuchar. Sí. O egoísta. Dios le dice al hombre, no te escucho. Dice... Por ejemplo, dice, de igual manera ustedes esposos sean comprensivos en su vida conyugal, tratando cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Y la problemática es que muchos hombres tratan a sus esposas como hombres y no así, no los tratan como vaso más frágil. ¿Sí? Las mujeres se sienten más, se hieren más fácilmente y no puedes tratar a una mujer como si fuera un hombre. Y por tratarla así con tosco, rudo, Dios dice, ya hijito. No te escucho. Pues dice, así nada estorbará las oraciones de ustedes. Oye, Dios no me escucha. Oye, ya mi tiempo devocional está seco. Ah, ¿qué crees? Tienes que ponerte cuentas. Sí, Dios está enojado contigo. Y ahora se ha platicado la situación que pasó con mi esposa. Una vez en una noche le hice llorar y no me acuerdo exactamente qué hice. Sí, pues estás cansado. Y en la mañana el Señor así, nada más siento que así enojado conmigo de que tengo algo contra ti. Ella sí se acuerda. Oye, enojado el Señor conmigo de que, yo, ¿qué Señor? ¿Qué pasó? Dice, y así, Señor, anoche te trataste mal a tu esposa. Y yo, no puede ser, ¿a poco fue? Total, me pongo en cuentas con el Señor, pero medio dudoso, y le voy con mi esposa, oye, amor, ¿a poco te traté mal anoche? Porque el Señor me reprendió con eso. Y ya, feliz, contenta de que el Señor me hubiera reprendido. ¿De qué se ríen? ¿Por qué? Porque, señores, mi Dios me defiende. Sí, les va a defender, chicos, a punto de que Dios corta tu relación con nosotros si les tratamos mal. Qué fuerte, ¿no? O cuando utilizas la autoridad de forma egoísta para servirte. Hay esposos que utilizan a sus esposas como chachas. No es así, chicos. Sí hay un servicio mutuo, pero se espera que tú cumplas y que sirves en amor. ¿Sí? El esposo debe amar a su esposa como su propio cuerpo, dice la Biblia. Y dice que cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y hay esposos sumamente egoístas en ese sentido. O esposos que ceden su autoridad para evitar problemas. De eso vamos a hablar
en 2 sesiones más. Quiero profundizar esto, chicos, porque es uno de los retos que tienen los varones. Y hay retos también que tienen las mujeres, porque imagínense en esto. La Biblia enseña que el modelo del hombre, el modelo del matrimonio es el modelo de relación entre la iglesia y Cristo. Pero la problemática es que el varón no es Cristo. Si te has dado cuenta que tu esposo no es Cristo. Todavía. ¿Y cómo te sometes a alguien falible? Alguien así con eso. Bueno, vamos a ver eso después. Sí, pero es posible, chicos. Sí, es posible. Y esto, chicos, habla acerca de la autoridad. Es todo un reto, pero eso no se puede lograr si no tienes a Cristo en tu vida. Por eso este taller de matrimonios no es para no cristianos, chicos. Es para cristianos. Porque la única forma en que puedes vivir los estándares que Dios demanda en la vida de un cristiano, la única forma es por medio del Espíritu Santo en tu vida. De otra forma es imposible. Romanos 8 dice que el hombre carnal, el hombre que no tiene espíritu, no puede someterse a la ley de Dios. Es imposible. Sí, los estándares de Dios requieren la ayuda del Espíritu Santo para poder vivir este nivel. Qué fuerte, ¿no? ¿Y qué crees? Hay solamente una forma para poder recibir el Espíritu Santo que te puede ayudar en esto. Nacer de nuevo. Es decir, tienes que estar dispuesto a rendir tu vida a Cristo completamente. No empezar a seguir a Cristo como tú quieres. Rendir tu voluntad a Cristo para hacer lo que Él ordena. Y sus mandamientos no son gravosos. Son para nuestro bien. Si estás dispuesto a rendir tu vida a Cristo y crees que Jesús murió por ti en la cruz y que resucitó para darte el perdón y la vida eterna y que es Dios mismo encarnado, tú puedes recibir al Espíritu Santo y el perdón de pecados hoy mismo. Si quieres hacerlo, te puedo guiar en una oración donde recibes ese regalo del Espíritu Santo y la vida eterna, donde cierras ahí tus ojos y le dices al Señor Jesús, en esta tarde te pido que me perdones por todos mis pecados, Señor. Te pido que me limpies de toda mi maldad. Yo rindo hoy a ti mi vida. Y hoy te reconozco como mi Señor, mi Salvador. Yo creo que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados. Yo recibo el regalo de la vida eterna que tú me ofreces en tu sangre. En tu nombre, Jesús. Si hiciste esta oración, la forma en que sabes que fue genuina es que empiezas a hacer 2 cosas. Uno, empiezas a buscar, si empiezas a leer la Biblia para saber qué es lo que dice tu Señor. Ya no gobiernas tú, ahora gobierna Cristo y tienes que conocer la voluntad de Cristo. Si no te interesa ni siquiera leer la Biblia y no empiezas a desarrollar el hábito para hacerlo, es como si nunca hubieras hecho ninguna oración. Realmente no te arrepentiste. Y tienes que congregarte. Si son cosas básicas que la Biblia enseña. Si no puedes hacer esto, sabes que sigues viviendo tu vida como tú quieres y realmente nunca te arrepentiste. Todos los demás, chicos, ¿cómo andamos en nuestra vida matrimonial? Sí. ¿Cómo estamos lidiando con esto? ¿Cómo estamos ejerciendo nuestra autoridad? Acuérdate, ahora hay una nueva autoridad dentro del matrimonio donde es el varón lidiando como subordinado directamente de Cristo. Sí. Y la mujer subordinada al varón. Todo un reto. Necesitamos su gracia, necesitamos su poder para poder vivir en el modelo que Dios ordena para nuestras vidas. ¿Oramos? Señor, gracias, Señor, porque tú nos das un modelo claro a seguir, Señor. Y tú ordenas esta separación divina entre padres e hijos, Señor, para que ellos puedan vivir su vida matrimonial dependiendo directamente de ti, Señor. Si hay hijos que todavía siguen dependiendo de sus padres, Señor, si todavía están ligados emocional, espiritual o económicamente a sus padres, Señor, creo que tú hagas ese corte, Señor, en sus vidas. Que los ayudes a independizarse para que dependan completamente de ti, Señor. Señor, si hay esposas que no han sabido someterse, Señor, a la autoridad que tú has delegado al esposo, Señor, queremos que tú le ayudes a someterse, Señor. Si hay varones que están mal ejerciendo la autoridad, Señor, queremos, Señor, que tú les ayudes a someterse a tu autoridad, Señor, para que sepan ser dignos representantes tuyos, Señor, en ese matrimonio, Padre. Ayúdanos, Señor, en ese proceso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.